Soy maestra, educadora, me especialicé en autismo y soy asesora de signos para bebés, niños y niñas. Pero también soy mamá y como tú tengo mis días donde dudo de cómo lo estoy haciendo con mi bebé. Tengo mis miedos, mis preocupaciones y las emociones son una locura. Estoy centrada en el proyecto más importante de mi vida, que es el de darle una crianza respetuosa a mi bebé, a la vez que sano mi niña interior. No es un camino fácil y aunque así lo sienta, sé que no estoy sola. Lo mejor que tengo para conseguir esas metas, que soy consciente de dónde vengo y a dónde quiero ir, así que no dejo de aprender cada día un poquito. Sin embargo, no todo es ser mamá, también dejo un espacio para mí. Me gusta hacer yoga, deporte y bailar. También hago ganchillo, me encanta leer, pasear por el campo y viajar. Amo el chocolate y el queso y me encanta cocinar dulce. Prepárate un té, un cafecito o lo que te apetezca porque vamos a hablar de educación y de lo que nos preocupa a las mamás y a los papás. Bienvenidas. Hola familia, hoy es 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, Día Mundial de los Derechos de los Niños y de las Niñas, un día en el que nuestros derechos son sus derechos. Son derechos humanos, innegociables y universales. Sin embargo, hoy en día todavía hay lugares donde sus derechos se ven atacados e incluso negados. Por eso es importante seguir luchando por ellos y en defensa de sus derechos, en defensa de su futuro. Cada año el Día Mundial de la Infancia se describe con un lema distinto. El lema de este año es: escuchemos al futuro, defendamos los derechos de los niños. Un lema pues que aquí en Hanasu pues nos viene como anillo al dedo porque somos defensores de que los niños y las niñas y los bebés tienen mucho que decirnos. Por esa razón, de entre todos los artículos de los derechos de la infancia, pues he elegido para este segundo episodio del podcast el derecho a la libertad de expresión y el derecho a respetar su opinión. Para empezar este episodio vamos a adentrarnos en el por qué es importante escuchar a los más pequeños de la casa y al final os daré 5 momentos en los que podéis empezar a practicar esa escucha activa si es que aún no le habéis dado importancia, ¿no?, a este hecho, ¿no?, con vuestros peques. El primer punto del que os quiero hablar es sobre cómo se siente el adulto cuando es escuchado. Si nos ponemos a pensar cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, pues hay con algunas personas que conectamos mejor que con otras, ¿no? Y seguramente que conectamos mejor con aquellas con las que nos sentimos que nos escuchan, que nos respetan, ¿no?, nuestro turno, nuestra opinión, y rechazamos más a aquellas personas que a lo mejor no tenemos esa respuesta, ¿no?, por su parte. Y además, no solo nos sentimos escuchados, sino que cuando habla la otra persona, nosotros también pues les escuchamos, ¿no? Al final es una relación recíproca entre ambos adultos, ¿no? Cuando nos sentimos así tenemos mucha más confianza en la otra persona a la hora de contarle lo que nos importa, ¿no?, lo que nos preocupa o cualquier circunstancia, ¿no?, que tengamos ahí que necesitamos soltar, ¿no? Y lo mismo pasa con los pequeños, ¿no?, con los niños y las niñas y los bebés. No nos olvidemos de los bebés, por favor, porque aunque no tengan un lenguaje verbal, los bebés tienen que decirnos, tienen que expresar, ¿no?, lo que necesitan. En cada etapa necesitan distintas necesidades, pues distintas cosas, ¿no?, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, sobre todo de la etapa de 0 a 1 año, pues los bebés nos expresan por otras vías que no es el lenguaje verbal, aunque a partir del año empiezan a decir sus primeras palabras, ¿no? Nos lo expresan con otras vías, sea a través del llanto, sea a través de los gritos, de la expresión facial, de la expresión corporal. Y algo que defendemos aquí en Hanasu es a través también de los signos, ¿no?
Los signos, como ya os he enseñado otras veces, uno de los primeros signos que hacen y que no somos tan conscientes y que pertenecen a la lengua de signos española es el saludo y la despedida. A la hora de decir hola y adiós, pues mueven la mano mucho antes de poder decir la palabra. Entonces, en ese primer año, los signos son una gran herramienta, ¿no? Un gran medio para poder expresar lo que necesitan, lo que desean, lo que quieren o no quieren, ¿vale? Porque es importante también poder decir no quiero esto. Y cuando nosotros como padres y como madres damos esa respuesta al niño con una escucha activa, estemos de acuerdo o no con lo que quiere nuestro peque, tu bebé o tu niño o niña se va a sentir escuchado, respetado y va a tener confianza para decirte lo que necesita en cada momento, ¿vale? Y es súper importante, otro de los puntos que quería comentaros es respetar su opinión, ¿vale? Sin ridiculizarlo, sin humillarlo. Eso es muy importante porque al final nos tenemos que poner en la piel, ¿no? Que cuando nosotros como adultos damos una opinión y nos sentimos rechazados, se ríen de lo que opinamos, de lo que pensamos, de lo que necesitamos, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias necesidades. Y nos humillan o nos pueden insultar, ¿no? Eso no nos gusta, ¿no? Entonces a los peques tampoco les gusta eso, recibir esa respuesta, sobre todo de las personas más importantes de su vida, que somos nosotros, los papás y las mamás. Recibir esa respuesta crea una reacción muy negativa y que al final, pues el día de mañana, ¿sabes? No tiene por qué ser ahora, porque ahora los papás y las mamás somos héroes para ellos, nos admiran, pero el día de mañana, si seguimos dando una respuesta en la que ridiculizamos su opinión y los humillamos, el día de mañana no van a tener la confianza para contarnos lo que les pasa, ¿no? Entonces, recibir esa respuesta de escucha activa, de preocuparnos, ¿no? Por lo que a ellos les importa, por lo que ellos necesitan, va a fomentar esa relación positiva, ¿no? Y de confianza y de seguridad entre nosotros, los papás y mamás, con nuestros peques. También otro de los puntos que quería comentaros es esa idea, ¿no? Que tenemos los adultos en general, ¿no? Una idea general de que lo que nuestros peques necesitan, quieren, etcétera, no es importante para nosotros. Pero el hecho de que sea importante para ellos tiene que ser importante para nosotros, sea por un juguete, sea por un abrazo, sea porque no quieren hacer algo. El interesarse, el por qué eso es importante para ellos, les da también esa confianza y esa seguridad, ¿no? En que mi papá o mi mamá no considera que lo que yo opino o lo que necesito no es tonto, ¿vale? Así, tal cual, no es tonto lo que necesita. Y entonces pues hay que darle importancia, ¿no? Por ejemplo, cuando nos empeñamos mucho los adultos, cuando estamos en un parque o algo, a la hora de compartir, ¿no? Sus juguetes. El tema de compartir los juguetes, bueno, eso es un tema aparte, pero para que lo entendáis o que yo me pueda explicar bien, es un tema que al final es una fase, es una evolución, es un progreso madurativo, ¿no? Entonces no podemos pedir que compartan sus juguetes, que les obliguemos a compartir en esta etapa de 0 a 3 años, porque todavía eso no lo tienen desarrollado. Para ellos todo es suyo y requiere un proceso lento que se va trabajando poco a poco. ¿Cómo lo podemos trabajar eso? Pues el preguntarle, ¿quieres dejárselo a fulanito? Sí, no. Entonces, si no quiere dejárselo porque es su juguete, para él es algo muy, muy importante, aunque para ti sea un coche nada más o una pala, para él es algo importante. Entonces, escuchar que eso es importante para él y por tanto para ti es importante. Entonces,
no obligar a compartir ese juguete, ¿vale? Entonces, pues eso, el darle importancia a lo que nuestros hijos nos quieren decir. Otro de los puntos que quería comentaros es los signos, ¿no? Los signos, que es lo que defendemos también aquí en Hanasu, un medio comunicativo, ¿no? Para los bebés que les va a permitir, pues, encontrar una manera de comunicarse, de expresar lo que necesitan desde un medio que van a poder realizar, ¿no? Con sus manos. Van a ser aproximaciones, al igual que las palabras, pero cuando todavía no son capaces de hablar, hay casos en los que a lo mejor no aparece el lenguaje verbal, entonces pues bueno, tenemos algo ganado, ¿no? A través de los signos, pero mientras no aparezca ese lenguaje verbal, tienen esta opción, ya no solo el llanto, el grito, la expresión facial y corporal, sino el poder expresar lo que quieren, necesitan o lo que no quieren a través de los signos, que van a ser capaces mucho antes de realizarlos, mucho antes de que aparezca el lenguaje verbal. Es una manera de respetar esa opinión, ¿no? Y considerar que tienen algo que decirnos, aunque sean muy, muy, muy pequeños, y que puedan expresarse desde la libertad, como estamos viendo en este tema de hoy del Día de la Infancia. Y los signos pues les da esa oportunidad, ¿no? De poder comunicarse. Cuando no tienen esos signos, hasta que no aparece el lenguaje verbal, que suele rondar, bueno, depende luego del ritmo de desarrollo de cada niño, pero al año es cuando empiezan a aparecer las primeras palabras, que suelen ser mamá y papá. En algunos aparece mucho antes, otros más tarde, pero hasta que no aparezca es como, ¿qué quiere decir mi hijo? Algo tiene que decir, ¿no? Y no sabemos qué es lo que quiere. Y la verdad es que hemos arrastrado, ¿no? De generaciones anteriores, como que los bebés, los niños y niñas no pueden comunicarse, ¿no? Si no habla, pues no tiene nada que decir. Pues sí que tiene que decir algo, ¿no? Este bebé tiene sus propias necesidades. Si no, al principio, los primeros meses, no te estaría pidiendo de comer o de beber, el pedir la leche, ¿no? Te da esas señales, sobre todo en los 3 primeros meses, de sacar la lengua, ¿no? Que lo vemos como un signo de que tiene hambre, y les damos el bibe o la teta, ¿no? Entonces ellos de alguna manera se comunican, simplemente tenemos que observar y escucharlos para poder dar esa respuesta inmediata, y que les va a dar, una confianza absoluta en vosotros, porque van a saber que vais a estar ahí para ayudarlos, ¿no? Y cuando das esa confianza desde bien pequeño, das esa seguridad, esa protección, esa respuesta en la que ellos pueden decir lo que opinan, decir lo que sienten, decir lo que necesitan, lo que quieren y lo que no quieren, de cara al futuro vamos a conseguir, o vamos a construir, ¿no? Al final un adulto que no va a tener miedo de decir lo que quiere, ¿no? Y además va a ser capaz de poner límites cuando alguien le responda con algún insulto, que lo intente humillar, ¿no? Por decir lo que opina. ¿Por qué va a poder poner esos límites? Porque lo que ha recibido desde pequeño es todo lo contrario, es ese respeto, ¿no? a lo que él dice, ¿no? Comparta la opinión o no, ¿vale? Pero sí el respetar, ¿no? su opinión, y que pueda tener esa libertad, ¿no? para poder decir lo que quiere, dentro del respeto también, ¿vale? Entonces vamos a construir un adulto capaz de decir lo que quiere, de poner límites, y no solo eso, sino que al recibir lo mismo va a aprender a responder de la misma forma a otras personas, ¿no? Va a aprender a escucharlos, va a aprender a respetarlos, y eso es un gran paso, ¿de acuerdo? Esto, la verdad, no es un trabajo fácil,
porque también arrastramos patrones en los que no nos hemos sentido escuchados, ¿no? Habrá excepciones, claro está. No es un trabajo fácil, es un trabajo de años que no se consigue en 2 meses, sino durante toda su infancia. Pero se empieza desde que nace, ¿vale? Como decimos las educadoras y las maestras, los cimientos se construyen desde pequeños. Y cuando decimos desde pequeños es desde los 0 meses, sobre todo en la etapa de infantil, de 0 a 6. Ahí es cuando hay que trabajar absolutamente todo, porque después va a ser todo mucho más complicado cambiar, ¿no? Que se puede, sí, que va a requerir muchísimo más trabajo del que sería también, ¿vale? Pero cuanto antes empecemos, mejor. Bueno, y dicho esto, quería pues daros ejemplos, ¿no? De cómo podéis poner en práctica esta escucha activa si todavía no la habéis puesto, ¿no? En práctica, la habéis usado. ¿Qué momentos, ¿no? del día con vuestros peques lo podéis hacer? ¿Vale? Por ejemplo, lo podemos poner en práctica durante el juego. ¿Cómo se hace? Pues dejarnos llevar por lo que quiera hacer el niño en el juego, ¿no? Sin dirigirle. Tenemos la costumbre de, ay, venga, pon esto aquí, venga, vamos a hacer esto. No, que es que esto no funciona así, esto no va así, lo tienes que hacer de esta manera. No, vamos a intentar no meternos en cómo funciona un juego, cómo se juega ese juego, sino vamos a dejar llevarnos por la imaginación de nuestro peque, ¿vale? Cuando se les deja, ellos empiezan a inventar, otros juegos, prueban otros movimientos, construyen nuevas cosas, entonces nos pueden llegar incluso hasta sorprender de algo que nosotros ni nos imaginábamos hacer, porque somos bastante rígidos con las reglas del juego, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar dejarnos llevar, vamos a escucharlo, ¿no? Vamos a decir, a ver qué me quiere decir mi hijo o mi hija con este juego, a ver qué quiere hacer, y le voy a seguir el rollo sin interrumpirlo ni nada. ¿De acuerdo? Otro momento es, por ejemplo, conocer cómo le ha ido el día en la escuela o en el colegio. ¿Cómo podemos practicar esa escucha activa que pueda expresarse sin miedo, ¿no? Sin miedo a qué dirá mi papá y mi mamá de lo que pienso de la escuela o del colegio o cualquier otra cosa, ¿no? Pues vamos a preguntar, ¿vale? Pero vamos a preguntar de una manera distinta, no de si qué tal te ha ido la escuela o qué has hecho, porque muchas veces cuando hacemos ese tipo de preguntas tienden a no respondernos, ¿no? Entonces vamos a llamar la atención de nuestro peque preguntando por qué es lo que más le ha gustado de hoy en la escuela o en el colegio, qué es lo que menos le ha gustado, si está en el colegio, pues cuál es su asignatura favorita, ¿no? Y por qué, y con quién le gusta jugar, por ejemplo, en la hora del patio, y a qué le gusta jugar, ¿no? A qué juegan, y para que así que te vaya contando un poco, vas tanteando lo que ocurre también allí en la escuela y en el colegio, si hay algún problema con algún niño, si está a gusto. Y solo con este tipo de preguntas vamos a obtener muchísima información, y además se va a sentir pues escuchado, ¿no? Y sin miedo a contarte lo que le pueda pasar, si es que pasa algo pues que el niño no se sienta a gusto allí, ¿de acuerdo? Y si está a gusto, pues estupendamente. También podemos practicar la escucha activa cuando estamos por la calle o en casa, en cualquier sitio, y le resulte algo llamativo al niño, ¿no? Por la calle, nos señala y nos quiere decir algo sobre lo que ha visto. Atención, porque esto, por ejemplo, cuando son bebés de 0 a 1 año, bueno, sobre todo ya más cerca del año que del 0, claro, cuando empiezan a señalar, y nos señalan algo, y a lo mejor vamos más despistados hablando si vamos con otras personas y nos despistamos hablando con esa persona, o vamos con el móvil, ¿no?
prestar atención a cuando nos señala, porque al final se está comunicando, ¿no? Entonces es un momento de escucha. No le restemos importancia porque no pueda decirnos algo, ¿vale? Porque nos está diciendo algo simplemente con señalar. El acto de señalar es muy importante en su desarrollo, ¿de acuerdo? Porque es una forma de comunicarse, nos quiere decir algo, señala algo es porque está viendo algo. Entonces, prestar atención a esos momentos, ¿no? Y no quitarles esa importancia de a saberse qué está señalando. Vamos a intentar ver lo que nos quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Cuando sea más mayor, pues señalará y nos podrá decir algo más, ¿no? de lo que ve. Y otros momentos, pues por ejemplo, cuando tenemos prisa. Sí, cuando estamos en casa y resulta que tenemos que ir a la escuela y hoy andamos muy apurados, tengo que ir a trabajar, etcétera, y no puedo entretenerme. Y vamos deprisa y corriendo diciéndole, venga, vamos, que llegamos tarde, que no sé qué. Tendemos en esos momentos a no escuchar a nuestro peque porque va más despacio, y no queremos perder tiempo en cosas sin importancia. Bueno, pues muchísimas veces, la gran mayoría, el 99% de las veces, yo creo, cuando estamos metiendo prisa, vamos mucho más lentos, ¿vale? Vale la pena pararse un minuto para escuchar qué es lo que nos quiere decir el peque, que a lo mejor lo que quiere es que le acompañe en ese cambio de ropa, que le acompañe un peluche o un juguete, ¿no? Y ganamos mucho más tiempo escuchando, ¿vale? El decir, vale, ¿quieres tu peluche mientras te cambio? Venga, vamos a por el peluche y seguimos con el cambio de ropa, el cambio de pañal o lo que tenga que ser, ¿vale? Entonces vamos a ganar mucho más tiempo escuchándole en ese momento. Y además, pues aparte, la parte positiva es eso, que él se va a sentir escuchado y respetado porque yo quiero que me acompañe mi peluche favorito, mi juguete favorito, etc. Otra cosa es, bueno, ahí ya luego cada familia, no soy partidaria de poner juguetes mientras se come, ¿vale? Pero soy partidaria, por ejemplo, que si hay que cambiarle el pañal o la ropa, pues bueno, le puede acompañar un juguete sin ningún problema. Y ya por último, uno de los momentos que yo creo que chocan bastante es durante una rabieta, ¿vale? Cuando los niños tienen una rabieta, hay algo ahí emocional, ¿no?, que produce al final esa rabieta. Es decir, una rabieta es por frustración, por enfado, a lo mejor, bueno, porque está enfermo, porque está cansado, lo que sea, ¿vale? Hay algo ahí, ¿vale?, que necesita exteriorizar esa emoción, sea llorando, sea con mordiscos, pegando, etcétera. Otra cosa es que sea una estrategia adecuada o no, ¿vale?, la forma de expresar esa emoción. Pero es un momento en el que hay que escuchar muchísimo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que tenemos que validar esa emoción que está sintiendo y etiquetarla y aceptarla, ¿de acuerdo? Necesita exteriorizar esa emoción. Y para ello pues tenemos que escuchar a nuestro peque, ¿de acuerdo? Y que él se pueda expresar sin temor, ¿no?, a que se le reproche, ¿no?, esa emoción, que se le falte al respeto, ¿no? Si está enfadada, pues decirle, estás enfadado o te has enfadado, depende de la edad de cada niño, ¿vale? Te pueden decir su emoción o no, si no son capaces aún de identificar esa emoción, identificarla nosotros y ponerle nombre, ¿vale? Es decir, estás enfadado. Y preguntar, ¿estás enfadado porque mamá o papá no te deja hacer tal, no te deja coger tal? Si no, pues ahí vamos explicando el porqué, ¿vale? Y ese es un momento en el que se tiene que sentir escuchado, ¿vale? Y va a tomar confianza para poder poco a poco decirte lo que le pasa
Al principio, claro, es un proceso largo, ¿vale? Pero cuanto más pequeño, pues más vamos a tener que identificar nosotros esa emoción, validarla, aceptarla, ¿vale? Etiquetarla, para que el niño vaya aprendiendo qué emoción está sintiendo. Y poco a poco, cuando vaya desarrollando ese lenguaje verbal, va a poder decírtelo directamente: estoy enfadado, o es que estoy cansado, estoy triste, me he caído y me duele. Entonces escuchar ese momento, no considerar que deja de llorar, que eso es una tontería, no pasa nada, ¿vale? Si es importante para tu peque, te recuerdo, es importante para ti, ¿vale? Y nada, dicho esto, doy por finalizado este segundo episodio del podcast Hanasu, ¿vale? Y te deseo un feliz día lleno de momentos únicos con tu bebé. Y recuerda pues que hablar, como hacemos en Hanasu, es compartir, y lo hacemos por supuesto en familia. Gracias.